De regreso aquí en Primera Pauta, 11,5 grados. La temperatura actual en Santiago es más baja de lo que teníamos semanas anteriores y se nota ya con una pequeña cara más de otoño que de verano. Pero así y todo, vamos a tener una máxima de 29 para hoy en la capital. Vamos a la entrevista del día aquí en Primera Pauta y es con el presidente del Senado, el senador de RN por Araucanía, José García Rubinot, a quien tenemos en línea. Le agradecemos enormemente, nos responde hasta ahora de la mañana. Senador García Rubinot, ¿cómo está? Muy buenos días, Claudia Álamo, Gerardo Gómez, le saludamos. Muy buenos días, Claudia. Muy buenos días, Gerardo. Encantado. Buenos días a todas las auditoras y auditores de Radio Pauta. Muy buen día, senador. A ver, usted como presidente del Senado vuelve marzo, vuelve también la agenda legislativa y vuelve en el último tramo del gobierno de Gabriel Boric. Sabemos que el ministro de Hacienda se va a reunir hoy con los parlamentarios oficialistas fundamentalmente para revisar lo que va a ser la agenda legislativa 2025. Y hay varios temas sobre la mesa. Todavía está, ¿no es cierto?, una propuesta sobre la reforma del impuesto a la renta. Hay en este minuto también, ¿no es cierto?, una discusión respecto de cuál va a ser la meta fiscal antes de avanzar en la agenda legislativa. ¿Dónde usted ve, partiendo marzo, las reformas importantes, significativas para el país que tendrían que verse ahora y qué posibilidades tienen en un gobierno que cuando va de salida tiene menos manija que cuando está comenzando? Claudia, a ver, yo creo que lo primero es que finalmente hagamos claridad sobre la estimación de ingresos con que se construyó el presupuesto de la Nación para el presente año y como consecuencia de ello la reducción de gasto que ha sugerido el Consejo Fiscal Autónomo del orden de unos 1.500 millones de dólares. Yo creo que eso es muy, muy importante. El cumplimiento de las metas fiscales que el año 2024 no solo no se cumplieron, sino que tuvieron una desviación muy, muy significativa. Y no nos puede volver a ocurrir este año 2025. Por lo tanto, yo creo que eso es lo primero que debiéramos hacer en estos primeros días del mes de marzo, retornando la actividad del Congreso propiamente tal. Uh-huh. Nosotros como Senado hemos recibido, fue a mediados de febrero, recibimos una solicitud de senadoras y senadores que están pidiendo una sesión especial. Lo vamos a tratar en la reunión de comités que vamos a desarrollar en algunos minutos más. Vamos a tener que fijar fecha para esa reunión, coordinar esa fecha, por supuesto, con el ministro de Hacienda, con la directora de presupuesto, pero creo que es fundamental hacer claridad. O sea, perdón, Además, senador José García Rubinot, lo que usted dice es que cualquier punto de partida para revisar cualquier punto de la agenda legislativa de este año parte por poner luz, digamos, en la discusión respecto del déficit fiscal, ¿no? Ese para usted es como el punto esencial, la meta fiscal y para no volver a equivocarse. Ese es aclarar eso. Es exactamente, Claudia, pero es un poco más que eso, porque lo que nos ocurrió el año 2024 es que tuvimos estimación de ingresos que no se cumplieron. Se calcula que tuvimos al final menores ingresos por aproximadamente unos entre 4.000 y 5.000 millones de dólares. Por supuesto que las cifras hay que precisarlas bien. Eso sin duda que es un incumplimiento grave de respecto de las estimaciones. Se hizo un cálculo muy, muy positivo de lo que iba a ser el rendimiento tributario, cosa que no se cumplió. Y la base con la que se construye el presupuesto 2025 es el año 2024, que ya tenía entonces esta situación de no cumplimiento. Entonces, cuanto más pronto lo revisemos, cuanto más pronto hagamos claridad, cuanto más pronto se efectúen las correcciones que sean necesarias, mejor. La ley de presupuesto, el artículo 16 de la ley de presupuesto señala que es a fines de abril cuando el Ministerio de Hacienda nos tiene que reportar el informe de finanzas públicas correspondiente al primer trimestre, es decir, enero, febrero y marzo. Sin embargo, cuando uno piensa fines de abril, comienzos de mayo, prácticamente se nos ha ido la mitad del año. Es tarde para tomar medidas. Por eso, independiente de que la ley de presupuesto autoriza al Ejecutivo a tomarse ese tiempo hasta fines de abril, antes. Yo creo que lo más conveniente es que sea antes. Senador, ¿y eso lo vuelve vital o no para lo siguiente? Es decir, ¿el recorte del gasto fiscal es vital para la discusión posterior? Porque Claudio también le preguntaba
por esta reforma tributaria que incluye subirle el impuesto a las personas. Primero me gustaría saber qué tan vital es el recorte de gasto fiscal para discusiones posteriores, y segundo, si está o no usted por subirle el impuesto a las personas en un año donde las cosas no han ido fáciles, por así decirlo, para las familias. A ver, contesto inmediatamente lo segundo. Yo no estoy de acuerdo en subirle el impuesto a las personas. Estamos hablando de sectores de clase media, estamos hablando de sectores profesionales, estamos hablando de personas que han estudiado durante mucho tiempo y por lo tanto yo sería especialmente cuidadoso y creo que no están dadas las condiciones para que tengamos una alza de tributo en ese sector de la ciudadanía. Respecto de gasto, el ministro de Hacienda ha dicho que los ingresos tributarios y en general los ingresos fiscales del mes de enero han sido muy auspiciosos, han sido muy buenos, han tenido un crecimiento de más de 2 dígitos, en fin. Entonces, bueno, veamos los números, veamos las cifras. Lo que pasa es que yo creo que un mes que fue bueno por el comercio, básicamente porque tuvimos una cantidad muy significativa de turistas argentinos que volvieron a Chile después de varios años. Qué bueno que hayan vuelto. Pero eso ha tenido un impacto muy importante en el sector servicio, básicamente hotelería, restaurante, y también ha tenido, por supuesto, un impacto bien importante en el comercio. Son las cifras de enero las que nos deben permitir proyectar todo el año. Yo creo que ahí hay que ser muy cuidadoso, sí, porque precisamente yo creo que se ha pecado de optimismo en las estimaciones. Ya, el gobierno es el que ha pecado de optimismo en las estimaciones, dice usted. Ellos son los que hacen las estimaciones. Es más, Claudia y Gerardo, el Congreso Nacional no vota la estimación de ingresos, no vota cuando votamos la ley de presupuesto, nosotros ¿qué votamos? Votamos los gastos, ¿senador? El límite de gastos, no votamos los ingresos. La norma lo señala expresamente. Senador, importante porque tú indicas que por lo menos el primer semestre va a estar muy marcado por la discusión económica, del tema fiscal más bien, en la discusión en el Congreso, y probablemente eso se va a ver reflejado en la campaña presidencial. Pero antes de irnos tan lejos, ¿usted diría que hoy día hay un problema de confianza con el gobierno respecto de la meta fiscal y de finalmente, ¿no es cierto?, cómo se retoma la senda de un plan de ajuste? Hay un problema de credibilidad en las cifras fiscales, en las estimaciones que hace la Dirección de Presupuesto. Esto no solo tiene que ver con las estimaciones del año 2024, que como ya he explicado, terminaron muy alejadas de la realidad. Tiene que ver también, por ejemplo, proyecto de ley, que hoy día es ley de la República sobre cumplimiento tributario. Las estimaciones es que estaría rindiendo en régimen 1,5 puntos del PIB, o sea, del orden de unos 5.000 millones de dólares. Sin embargo, hay informes serios que señalan de que no se estaría recaudando esa cifra. Después tenemos las estimaciones del presupuesto para el año 2025, que también están cuestionadas. Entonces, claro que se ha originado sobre las estimaciones de la ley, sobre las estimaciones que realiza la Dirección de Presupuesto, una desconfianza, se ha instalado digamos, un temor de que finalmente esos números no se cumplen, y eso hace que las decisiones que se tomen basadas en números que finalmente no se cumplen pueden terminar siendo muy equívocas. Usted escucha al presidente del Senado, el senador de RN por la Araucanía, donde nos escuchan allí en el 96.7 FM, al senador José García Rominot. Senador, como entramos en tierra derecha en el último periodo legislativo, al menos bajo este gobierno, la frase más común para reflejarlo es el pato cojo, es decir, aquí es una dificultad para sacar adelante las metas legislativas. ¿Usted asume que esto puede ocurrir? Es decir, va a haber lentitud más encima en año electoral para poder lograr algún objetivo legislativo y no nos hagamos una sobreexpectativa de lo que se puede obtener en estos meses? Gerardo, yo espero que nosotros en estos próximos meses y a partir ya desde mañana podamos ir completando y terminando la discusión legislativa, la tramitación legislativa de iniciativas que formaron parte, primero, de la agenda de seguridad que en su minuto convino el presidente del Senado
de ese entonces, don Juan Antonio Coloma, que luego la ratificamos nosotros y que agregamos nuevos proyectos. Por ejemplo, nosotros debiéramos, ojalá esta semana, completar el trámite del proyecto de ley que fortalece el Ministerio Público. Es un proyecto que se ha discutido mucho, que ha tenido mucha participación y donde naturalmente el Ministerio Público está muy, muy atento de que esto se materialice, porque siempre estamos diciendo que frente a los delitos hay que denunciar, pero esas denuncias significa que hay que investigar. Y lo que ocurre es que hoy día tenemos una carga de trabajo en la Fiscalía que resulta, la verdad, ya, pero entonces no ve pato cojo, ¿cree que sí se puede lograr? No, yo creo que sí, creo que podemos sacar se nos perdió proyecto ahí. de ley de inteligencia. ¿Ya? Proyecto de ley de inteligencia también sea una realidad, porque mire, tenemos ley que tipifica las conductas terroristas, se promulgó, qué bueno, pero una ley que tipifica conductas terroristas sin una buena ley de inteligencia, sin un nuevo sistema de inteligencia del Estado, va a terminar siendo débil. Después yo también espero que aquellos proyectos de ley que buscan revitalizar la inversión, básicamente disminuyendo los tiempos de espera y disminuyendo los costos para obtener los permisos para materializar la inversión, que también podamos completar su trabajo legislativo y que se transformen en ley de la República. Necesitamos mover la aguja en materia de inversión. Senador, por lo que veo, usted como presidente del Senado pareciera ser que lo que ve es que la agenda legislativa de este año va a estar marcada por economía y seguridad. Que probablemente son los temas que van a anclar el debate presidencial. Entonces, respecto del tema de seguridad, una eventual salida de la ministra Carolina Toá de Interior, ¿puede afectar la discusión sobre las leyes y los de seguridad que están en curso todavía? Las que le he mencionado no, porque están en etapa bien final, ya, o sea, están perfecto. Ya en etapa de verdad de que deben estar por terminar. O sea, yo esperaría que esas iniciativas finalmente se aprueben en los términos gruesos que ya están. Ahora, un cambio de ministro, de ministra en este caso, evidentemente que significa que llega otra persona que probablemente tiene que informarse, tiene que interiorizarse, va a depender también de quién sea la persona que lo reemplace. Depende, pero yo sí creo que el tema de seguridad sigue siendo primera prioridad para la ciudadanía y el tema de mayor inversión y de mayor dinamismo de la economía también, sobre todo por sus efectos en el empleo. Entonces yo creo que van a seguir siendo temas en los que tiene que haber una enorme ocupación. Senador José García Rominot, en el mismo contexto de la discusión de seguridad y que se cruza con una campaña presidencial en ciernes, apareció una declaración del presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, en una entrevista donde él decía que iba a tener José Antonio Kast tan mano dura, que iba a ser perseguido por organismos internacionales, probablemente no va a poder salir del país. Que en un periodo de campaña aparezcan ideas que son incluso reñidas con el derecho internacional. ¿Qué le parece al presidente del Senado? A mí me parece bien que se ponga el acento en los temas de seguridad y que se le transmita al país la convicción de que va a haber que actuar con mucha resolución para poder disminuir los altos niveles de delincuencia, para poder disminuir los altos niveles del crimen organizado. ¿Pero incluso sobre el derecho internacional? No, por supuesto que no. Si dónde está el marco es que somos un Estado de Derecho y por lo tanto las autoridades siempre tenemos que actuar en ese marco, con estricto apego al Estado de Derecho. Eso es, digamos, es la regla y es lo que uno tiene que cumplir. Ahora la tendencia mundial... Y si la regla no nos sirve, si la regla se transforma en un impedimento para lograr objetivos, bueno, habrá que cambiarla, habrá que proponer cambios, pero hay que proponerlo siempre a través de los medios democráticos. Sí, es que es un punto interesante el que hace usted, senador García Rominot, y usted además preside el Senado, porque usted lleva muchos años en política y lo que estamos viendo en algunos países del planeta es que los mandatarios están saltando ese marco institucional que usted dice. Eso es muy riesgoso. Está de moda, digamos.
Yo creo que Chile tiene que reafirmar y nuestros actores políticos, nuestras autoridades tienen que reafirmar su apego al Estado de Derecho. Pero no veo ahí una tentación en periodo de campaña que esto comience a saltarse por votos. Mire, muchas veces ocurre que en periodos de campaña se dicen cosas que después terminan no llevándose a cabo, y eso también produce, en definitiva, desconfianza en la ciudadanía. Creo que uno tiene que ser lo más apegado en los anuncios y en los, finalmente, digamos, en lo programático, ser lo más apegado a lo que puede ser la realidad. Pero sí, a veces en campaña todos, creo que en algún minuto nos dejamos llevar por reforzar determinadas ideas, en fin, pero cuando se está en el gobierno se tiene mucha mayor conciencia de lo que significa apegarse estrictamente al Estado de Derecho. Sí. Hablamos esta mañana aquí en Primera Pauta con José García Ruminot, presidente del Senado, militante de Renovación Nacional. Leyó un poquitito a la política porque tiene que ver también, ¿no es cierto?, ensamblado con el trabajo senatorial y del Congreso. Y es que uno ve que en el caso de las derechas, como se dice hoy día, la reforma previsional abrió una grieta importante entre Chile Vamos, republicanos, libertarios. Ayer venía una entrevista a Johannes Kaiser en el Mercurio, donde también planteaba claramente que esta reforma los había abierto, él no lo dice así, pero abrió una fisura importante y que tiene que ver con el tema del diálogo. Hay para sectores de la derecha que consideran que conversar con la izquierda o abrirse no permitiría finalmente, cierto comillas, reparar el daño o esta crisis política grave que decía Evelyn Matei. ¿Tan alto fue el costo que se pagó por llegar a acuerdos en la reforma previsional? ¿Cómo lo ve usted? Yo espero que poco a poco se vaya comprendiendo mejor lo que Chile Vamos hizo en la reforma previsional. Yo cada día tengo mayor convicción de que se hizo lo correcto en el momento oportuno. Todos decimos en las campañas que queremos mejorar las pensiones, pero eso no basta expresar los buenos deseos. Y por lo tanto aumentar la cotización previsional, pasar de 10 puntos que cotizamos actualmente a 16 puntos, es algo fundamental para mejorar las futuras pensiones. Y cuanto más pronto lo hagamos, mejor. Prácticamente nos vamos a demorar 10 años en que esté plenamente vigente la totalidad de ese aumento de la cotización previsional, que por supuesto para la economía y particularmente para nuestras pequeñas y medianas empresas representa un tremendo desafío. Pero en algún minuto uno tiene que tomar las decisiones. Ya la habíamos demorado mucho. La presidenta Bachelet presentó un proyecto de reforma previsional, el presidente Piñera presentó. Entonces, yo creo que era el momento de hacerlo y creo que se hizo bien, se respetó la capitalización individual, que es algo muy, muy central. ¿Usted está consciente de que esta ha sido una diferencia muy potente para republicanos y también para el partido que lidera Johannes Kaiser? Yo creo que ha sido una diferencia exacerbada. Creo que además lo que se ha buscado es un posicionamiento político en razón de lo que hizo Chile Vamos por la reforma previsional, pero le repito, yo tengo convicción de que hicimos lo correcto, de que no podíamos seguir demorando estas decisiones y por lo tanto lo que queda ahora es que el país en su conjunto, todos empujemos el carro para que la economía vuelva a crecer y para que esta reforma previsional, que repito, impone un desafío muy, muy importante, particularmente a las pequeñas y medianas empresas, sea el dinamismo de nuestra economía lo que permita que esto se cumpla sin ningún retroceso. Senador, la última pregunta de mi parte y muy agradecido de su buena disposición. ¿Tiene sentido insistir en una primaria amplia como llama su candidata, la candidata de su partido, Evelyn Matei? ¿No es mejor medir proyectos con la derecha más conservadora, la cancha, ¿sabes? Los gallos dicen, y luego comprometer apoyo en segunda vuelta, dadas las circunstancias, ¿no? Porque parece real ya que va a haber una primaria amplia. Respecto de los llamados que ha hecho Evelyn Matei en relación con la unidad de nuestro sector, con la unidad de las derechas, que no me gusta mucho el término, pero a mí me parece central, me parece fundamental. Sí, por supuesto que con republicanos tenemos algunas diferencias, con
Nacional Libertario también en su minuto, yo recuerdo las diferencias que teníamos con la UDI, Renovación Nacional con la UDI, parecían irreconciliables. Entonces yo digo que son diferencias completamente superables. Hay muchas más cosas que nos unen. Pero no para ir a primaria, no va a haber primaria, eso con ellos al menos no, ya se ve claro, ¿no? ¿O usted cree que sí? Quedan algunos días, quedan algunas semanas. Veremos lo que ocurre, en esta próxima semana. A mí en lo personal también me gustaría mucho, y lo he dicho también públicamente, me gustaría mucho una primaria muy amplia de nuestro sector, que comprenda a Nacional Libertario, que comprenda a republicanos, que comprenda, por supuesto, a Chile Vamos, que comprenda a demócratas, a amarillos. O sea, una visión mucho más amplia, porque también después hay que garantizar gobernabilidad. Sí, ahora todo indica, y lo decía Johannes Kaiser ayer, el escenario actual todo indica que me voy directo a primera vuelta, porque está subiendo, digamos, como espuma. Entonces llama la atención Evelyn Matei o el discurso de distintos liderazgos de la derecha de Chile Vamos, que insisten en esta primaria cuando se ha cerrado la puerta con bastantes cláusulas desde el Partido Republicano y desde Libertario. No se ve no dejan abierta ninguna ventanita para eso todavía. Hay que ser perseverantes y mientras haya una lucecita de esperanza, yo creo que hay que insistir.